libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Hola, bienvenidos a Todo está en los libros. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Un tema que permea toda la literatura desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Y como es así, tan amplio, tan extenso, vamos a hacerlo muy rápido, porque yo quisiera mostrarles muchos libros, pero si les muestro muchos libros, todos los que tengo preparados, voy a demorarme mucho. Entonces voy a ir mostrando en forma rápida para ir comentando este tema. La muerte. Nosotros acá en Occidente, la visión occidental que existe de la muerte es: la muerte se rechaza, es un tabú, se evita hablar, genera pena, dolor, tristeza, miedo en algunas personas, angustia. La muerte no es un tema agradable en Occidente. A diferencia de Oriente, donde se convive con la muerte a diario, donde se reflexiona, se medita y se la acepta como parte de la vida y la muerte son una y la misma cosa porque hay un ciclo. Nosotros en Occidente creemos que la vida es el fin, se terminó todo. Porque acá, influidos por la filosofía, o por algunas corrientes filosóficas predominantemente existencialistas, como las que dijeron que la vida es la imposibilidad de todas nuestras posibilidades. O sea que nosotros somos seres posibles en tanto estemos vivos. Pero en la medida que perdamos la vida, que perdamos la posibilidad de estar vivos, entonces se terminaron todas nuestras posibilidades. Y pasamos de ser seres posibles a ser seres imposibles. Pasamos de ser vivientes a inexistentes. Volvemos a nada. Esa es la visión que hay acá en Occidente, que predomina, producto también del pensamiento positivista, materialista, en donde pareciera que somos una casualidad, que estamos acá y no hay un telos, no hay una teleología, ontológicamente hablando, en nuestro ser no hay un telos, no hay un propósito, no hay un objetivo. Somos porque somos y tenemos que arreglárnosla con la existencia. Entonces, como lo único que le da sentido a la existencia es eso, el existir, el no existir aterra, da miedo. Pero no es así en todo el mundo, y eso es lo bueno. No es así en todo el mundo. Desde la literatura, uno de los libros que abordó magistralmente el tema de la muerte es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y yo lo recomiendo a leerlo porque es de esos libros que uno los lee y no sale igual como entró a su lectura. O no debería salir igual como entró. Son esos libros que te cambian un poco la forma de pensar. Antes de leer a Dante Alighieri en La Divina Comedia, tú probablemente vas a escuchar que es un poema que habla del infierno, del purgatorio y del paraíso. Tú dices, debe ser poeta cristiano, y concibe a Dante antes de la lectura como un poeta cristiano. Pero cuando terminas la lectura, lo empiezas ya a concebir como uno de los mejores poetas paganos que habló de cristianismo, porque realmente Dante usa la teología cristiana para enmarcar su poema, que es la Divina Comedia, pero no lo usa como referente argumental. ¿Por qué? Porque él se nutre de otras tradiciones. Al escribir la Divina Comedia se nutre de las tradiciones como por ejemplo del gnosticismo, de la alquimia, incluso yo diría hasta de el pitagorismo. El pitagorismo se nutre de otras vertientes paganas para escribir la Divina Comedia. Bueno, la ficción que él crea aquí del infierno es la que mantiene el cristianismo, ¿cierto? Los que se imaginan el infierno como un lugar de tortura, donde todos sufren, donde están siendo torturados, se lo deben en gran parte a Dante, porque él fue el que creó esa imagen del infierno. Podrían discutirme algunas personas aquí, no, si el infierno está en la Biblia, no voy a entrar en esa discusión porque esa discusión no es mi tema hoy.
pero gran parte del imaginario del infierno está aquí, le pertenece a la pluma de Dante. Dante tenía que pasar desde el infierno, purgatorio, para llegar al paraíso. Y lo acompañan en el infierno y el purgatorio Virgilio. Virgilio, que era otro poeta, un escritor, un poeta romano, latino, conocido porque escribió un libro que se llama La Eneida. ¿Y por qué a lo mejor Dante lo eligió? Bueno, lo elige como un acompañante espiritual, como un amigo espiritual a Virgilio, del que aprende mucho para poder sortear todo lo que había que sortear en el infierno, e incluso en el purgatorio, y el que le va mostrando el camino. Virgilio le va mostrando el camino. Ahora Virgilio, ¿por qué no pasa al paraíso? Porque era un pagano, era un poeta latino romano, entonces no podía llegar al paraíso. Pero lo acompaña en el infierno y en el purgatorio. ¿Y por qué Virgilio? Porque Virgilio ya tenía una experiencia literaria, creo yo. Virgilio había escrito la Eneida, donde Eneas, el héroe troyano que se menciona en la Ilíada, ¿cierto? Se le da una misión que tenía que fundar un imperio, el imperio era Roma. Y Virgilio escribe la Eneida y menciona a Eneas, y Eneas también desciende al infierno, al inframundo. Eh, Tiene que ir ahí. Pero en la Eneida, Virgilio menciona una vez al infierno y en plural, ¿ya? La isla de los infiernos, algo así. Pero no menciona al infierno más que una vez y en plural. Luego él se refiere al Averno, el Averno. Así es como un sinónimo para el infierno. Y Averno, ¿cierto? Es una palabra griega compuesta por a, que es negación, sin, y ornis, que sería pájaro, ave. Entonces el Averno es donde no hay aves. En el infierno no hay aves. ¿Y por qué no hay aves? Porque las aves ascienden, son seres trascendentes que vuelan. En el infierno es un lugar donde nadie puede salir, donde nadie puede ascender, donde nadie puede trascender. Por eso el Averno, donde no hay aves, un lugar sin aves. De hecho, el ave, el que vuela, siempre ha sido un símbolo de que proviene de Dios. Los ángeles, mensajeros, Angelus, el ángel, el mensajero, el que trae mensajes de quién, de Dios. Hermes era el mensajero de los dioses y tenía alas también, ¿cierto? Los pies se le hacían alas. Las aves con sus alas no pueden estar en el infierno. Por eso el Avernus, el lugar que no tiene aves. Eso lo menciona Virgilio en la Eneida, cuando se refiere al infierno. A lo mejor por eso Dante escogió a Virgilio como acompañante, no sé, porque Dante ya había escrito la Eneida y ahí ya había un viaje al inframundo por parte de Eneas. Lean la Divina Comedia, un libro maravilloso. No voy a hablar de la numerología que tiene, solamente le voy a decir que está dividido en 3 partes. La primera parte corresponde al infierno y ahí hay 34 cantos. Son 33, pero el primero siempre se ha considerado como la introducción. Tendría 33 cantos para el infierno, 33 cantos para el purgatorio y 33 cantos para el paraíso. En el paraíso lo acompaña Beatriz, porque Virgilio llega solamente hasta el purgatorio. No vamos a abundar en esto, porque me encantaría empezar a hablar de la numerología que hay dentro de la Divina Comedia, de las vertientes que usó Dante, como el gnosticismo, la alquimia, el pitagorismo, pero eso me voy a ir del tema. ¿Pero por qué elegí a Dante y la Divina Comedia? Porque habla de la muerte. Debemos morir para ascender al paraíso. Muero para ascender. La catábasis, bajo, me introduzco a los infiernos, a la plena oscuridad, y luego viene una anábasis, asciendo hacia la luz, desde el infierno, purgatorio, paraíso. Lean la Divina Comedia, tiene mucho que decirles. Solamente con esto cierro con la Divina Comedia. Hay 3 formas de leerla. Literal, leer lo que dice, un viaje de Dante por el infierno, purgatorio y paraíso, acompañado
por Virgilio y por Beatriz. La otra es una forma política, porque Dante era hijo de su tiempo, también hay algo de crítica política, digamos, dentro del contexto histórico, social y político de Dante, pero también hay una lectura simbólica, hay una lectura alegórica, esotérica. Leanlo. Dante dice que hay que morir para ascender desde el infierno asciendo al paraíso. Esa idea de Dante no es propia de él. Yo les dije que Dante se nutrió de muchas vertientes. Probablemente de una de las que se nutrió, especialmente cuando se estudiaba a Hermes Trismegisto, fue este libro maravilloso que es el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos. No me gusta el título que le dieron, el libro egipcio de los muertos, porque realmente este libro se conocía como salida del alma hacia la luz del día. Así se conocía, salida del alma hacia la luz del día. ¿Por qué? Pareciera que el infierno es esta vida. Y desde esta vida que nosotros, o este tipo de existencia que nosotros a lo mejor erradamente llamamos vida, es la muerte realmente. Y cuando morimos, comienza la vida. Salida del alma hacia la luz del día. O sea, cuando yo muero, comienzo a vivir. Desde la oscuridad, que sería la vida, a la luz, que sería lo que viene después de lo que nosotros llamamos muerte. ¿Será que para los egipcios lo que nosotros llamamos como existencia, vida, ellos lo concebían como la muerte? Y lo que nosotros llamamos fin de la existencia, muerte, ellos lo concebían como la vida? Es probable. Lo que puedo decirles de este libro, que es un libro maravilloso, que está escrito en 192 conjuros. Este libro se encontró en tumbas, en sarcófagos. Ahí estaba envuelto, porque necesitaba el muerto llevarlo, porque cada uno de estos conjuros le iba a permitir enfrentarse a los dioses, conversar con los dioses y ser juzgado por ellos. Se encontró en papiros que estaban ahí en las tumbas. No se encontró completo. Hay uno que se encontró completo, que es el papiro de Anis, ¿ya? Pero estos se encontraron en distintas tumbas, incluso en paredes de tumbas, y después se fueron escribiendo todos, ¿ya? Pero se los llevó al papiro. En papiros estaba, por ejemplo, yo aquí tengo un papiro real. Este es un papiro hecho con el papiro, la planta del papiro egipcio. Obviamente es una réplica de uno, pero en papiros como este se encontraban así envueltos dentro de las tumbas. Ahí estaban. Y ahí encontraron el libro egipcio de los muertos, o salida del alma hacia la luz del día. Para los egipcios era importantísimo tener una preparación en la vida, esta que nosotros llamamos vida, para ir hacia la luz del día, que para ellos sí era la vida real. Por ejemplo, en el Conjuro 154, el sacerdote lo leía mientras estaban momificando al difunto. Mientras lo momificaban, el sacerdote leía el Conjuro 154, que es el conjuro para la momificación. Este es un libro maravilloso que yo podría dedicarme a hablar mucho de él. Es lindo, tiene unos conjuros hermosísimos, muchos de ellos muy parecidos a lo que la Biblia dice en algunas partes, ¿ya? Recuerda que la Biblia se nutrió también de otras tradiciones literarias de otras civilizaciones donde estuvieron los hebreos. Por lo tanto, si pueden adquirirlo alguna vez y leerlo, es maravilloso. Otro texto tan antiguo como el libro de egipcio de los muertos, que habla de cómo se entiende la vida y la muerte, es otro libro sagrado de otra religión. Recién vimos la de la religión egipcia, ahora la de la religión de la India, el hinduismo. Este es un libro maravilloso que es el
Bhagavad Gita, que es parte de una gran obra sagrada completa que es el Mahabharata, pero el Bhagavad Gita, que es el que tengo aquí en mi mano, habla, es Krishna hablando con distintos personajes, pero el que más la conversación que habla, Krishna, donde habla del tema de la muerte y de la vida, es con Arjuna y Krishna. Y el dilema de Arjuna era que la orden que tenía era ir a una guerra y matar a unas personas que él admiraba, que él veneraba. Lo dice así: para mí son venerables, yo no los puedo matar. Y Krishna le dice: ¿y qué te importa si todos vamos a morir, pero nunca dejaremos de existir? Y ahí Krishna le dice: yo nunca he dejado de existir, nunca he dejado de ser, ni tú dejarás de ser. Por lo tanto, el que tú dices que va a morir, realmente va a iniciar una nueva vida, va a comenzar de nuevo en un nuevo renacimiento. Este libro habla de que la vida es un sinfín de reencarnaciones. Otra forma de mirar la muerte. Luego pasamos al otro libro sagrado, que es el libro de los muertos de los tibetanos. El libro tibetano de los muertos. Lamentablemente yo tenía el libro tibetano de los muertos, pero lo presté. Consejo: nunca presten sus libros, que los libros son muy orgullosos y cuando uno los presta, no vuelven nunca más. El que sí encontré es el libro tibetano de la vida y de la muerte, que es un libro escrito por un hombre maravilloso, espiritualmente hablando, que escribe, hace más amigable el libro de los muertos tibetanos y le agrega algo. Él le pone el libro de la vida y de la muerte de los tibetanos, ¿ya? Y acá se habla de otra forma de enfrentar la muerte. Aquí el que muere, al que muere se le tiene que leer, al muerto ahí, su cadáver, se le tiene que leer, recitar este libro para que entienda que está muerto, para que sepa que murió y para ayudarle a ir hacia el camino, hacia la luz, ¿ya? Este es un libro maravilloso que se le atribuye, el libro tibetano de los muertos, se le atribuye la autoría, la tradición dice que es Padmasambhava, el que escribió el libro tibetano de los muertos, y ahí se dan, se da como para la muerte, como que hay 49 días de transición en donde yo dejé de existir y antes de irme, como 49 días. En esos 49 días se debería acercar al difunto hacia lo que va a ser su muerte, porque se entiende que cuando uno muere no sabe que ha muerto, está como consciente pero a la vez inconsciente de qué sucedió conmigo y se le debe ayudar y se le debe recitar al difunto los versos que hablan de lo que lo espera para pasar el umbral hacia el otro lado. Otra forma de ver la vida y la muerte. Pero vayan sacando conclusiones. Ninguna de las tradiciones que hemos visto, egipcia, india y la de los tibetanos, para ellos, para hasta ahora, ninguna muere definitivamente, fin, a la nada, ¿no? Hay algo más allá. Hay algo más allá. El Corán. El Corán. El libro de los musulmanes, el libro que escribió, se supone, el profeta Mahoma. El Corán es un libro que también tiene una forma de ver la muerte, pero esta forma de ver la muerte, si me voy a ir al infierno, me voy a ir al paraíso, se basa en 3 preguntas que 2 ángeles, cuando uno muere, esos 2 ángeles vienen y te hacen 3 preguntas. Esos ángeles son Munkar y Nakir. Y ellos te preguntan 3 cosas según el Corán. Te preguntan: ¿quién es tu Señor? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu profeta? ¿Quién es tu Señor? Alá. ¿Cuál es tu fe? El Islam. ¿Cuál es tu profeta? Mahoma. Eso es lo que debería contestar el que murió. Y si no contesta eso, se va al infierno. Pero nuevamente, todas las tradiciones
todas. Yo no mostré aquí la Biblia, tengo la Biblia acá a mano. No quise mostrar la Biblia porque la mayoría de nosotros sabemos lo que la Biblia dice. La Biblia habla de una resurrección. Nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Pero ¿a qué voy? A que ni la tradición judeo-cristiana en la Biblia, ni el Corán para los musulmanes, ni el libro tibetano de los muertos, ni el Bhagavad Gita para los hindúes y el libro de los muertos egipcios para los egipcios, ninguno de ellos habla de que hay final. Se terminó. Vamos a nada. No. La mayoría dice que comienza lo mejor. La Biblia dice que este cuerpo corrupto volverá se corromperá, pero luego se transformará en un abrir y cerrar de ojos en un cuerpo espiritual, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Como ya hemos dicho en todos los capítulos de todos están los libros, siempre hay un pensamiento positivista, materialista, académico, científico, que dice que todo esto que acabo de decir, que son creencias metafísicas, o sea que están más allá de lo físico, son simplemente tradiciones orales que no tienen ningún asidero en la realidad, ni ninguna importancia científica, por lo tanto se desechan, se proscriben de raíz. Pero en el año 1975, un hombre de ciencia, un doctor, el famoso doctor Raymond Moody, escribe este libro maravilloso, Vida después de la vida. Y en este libro, él entrevista muchos casos de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, o sea, personas que clínicamente se las declaró muertas, pero que por algún motivo volvieron y contaban experiencias. Lo que él escribe en este libro son esas experiencias que le contaron. Y él hace como una especie de taxonomía, una especie de clasificación del fenómeno que vivieron. Hace una casuística de todos los casos que él analiza, hace un orden de clasificación fenomenológica de qué vivieron esas personas, cómo experimentaron esa experiencia. Y dentro de esas experiencias están, por ejemplo, el famoso túnel, del que tú seguramente has escuchado hablar, el túnel oscuro, que al fondo hay luz y es llevada para allá la persona, y muchas veces ahí un ser querido que a veces él había muerto antes, u otro ser luminoso que brilla, que él no sabe quién es, pero por lo general lo relacionan con sus creencias trascendentes, o es Jesús, o es Krishna, o es incluso Mahoma, o es otro gurú para los tibetanos. Es alguien que está ahí, que le dice, no, aún no es tu tiempo, vuelve. Aquí él da muchas de esas características que cuentan las personas que pasaron por la experiencia cercana a la muerte. Pero hay algo bien interesante. Raymond Moody, siendo un científico, siendo un doctor, dice sinceramente e inteligentemente en su libro que este no es un libro que pretenda comprobar que hay vida después de la vida. No, él dice, simplemente estoy poniendo en sus manos los casos estudiados, distintos casos de distintas edades, distintos sexos y distintas geografías de personas que tuvieron las mismas experiencias, pero que pareciera que vivieron el mismo fenómeno. Fueron al mismo lugar y los devolvieron de ese lugar. Porque todas, de una u otra manera, veían exactamente lo mismo, con algunos matices, pero exactamente lo mismo. Hay algo, según todas las tradiciones que vimos, y según, Raymond Moody escribió en 1975 este libro, ¿eh? Esta es una edición del 84, pero él escribió este libro en el 75. De ahí, ahora, Raymond Moody sigue haciendo conferencias, sigue recorriendo el mundo con este tema y ya ha avanzado mucho más, porque cuando él estaba en este tiempo, recién habían algunos tecnología como para ver algo
en el cerebro, cierta actividad cerebral después de la muerte, pero hoy con lo que existe en la tecnología él ha avanzado mucho más y si quieren pueden buscar a Raymond Moody, que ya está mucho más de edad que en la foto que aparece acá. Lo pueden buscar en YouTube y escuchar sus conferencias y donde le explica con la instrumentalización técnica que hay ahora, sigue estudiando este fenómeno. Si hay vida después de la vida. La muerte en la literatura antes de Cristo, la que vimos, la literatura sagrada e incluso la literaria e incluso los acercamientos científicos parecieran decirnos, cuando digo los acercamientos científicos no me refiero a la ciencia, a algunos hombres de ciencia que se han atrevido valientemente a romper ese cerco de acero inoxidable y pasar hacia el otro lado de la valla a ver si hay algo más de lo que el dogma científico muchas veces dice que es la única y pura verdad. Pareciera que todas esas tradiciones nos están diciendo que después de la muerte hay algo más. ¿Qué es? No sé. No sé. El que debe decidir aquí eres tú. Porque lo que a mí me interesa es presentarte los libros y decirte siempre que todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros.